Hola, buenas tardes. Estamos en una entrevista especial con Óscar López, gerente de innovación en Compaqui. Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante para el comercio y para la vida cotidiana en estas épocas, que es la inteligencia artificial. Óscar tiene una larga trayectoria como analista y como especialista en inteligencia artificial. Y pues bueno, me gustaría empezar preguntándote, Óscar, ¿cuál es el papel que juega actualmente la IA en las empresas mexicanas y si realmente entienden bien cómo aprovechar la IA estas empresas? Sí, ahorita el momento es un momento bien interesante porque toda la gente habla ya de esta, como si les preguntas que ya están utilizando la inteligencia artificial y la inteligencia artificial la podemos ver como si fuera un iceberg, ¿no? Ahorita lo que está utilizando la gente es el chat, ¿no? El procesamiento a través del chat. Están haciendo, en el caso de nosotros, de Compagí, que vemos cómo los contadores, los administradores, los noministas empiezan a automatizar ciertas tareas repetitivas a través de estos chats, sin todavía tener una noción como muy, por un lado, completa del tema de seguridad, de cómo configurar desde un simple chat para no exponer los datos de tu empresa. Y segundo, esta parte de los chats es solamente la puntita de las porque todavía hay muchas herramientas mucho más profundas que se pueden utilizar, como los cerebros gráficos que pueden actuar en tu propia computadora, que es un tipo de inteligencia artificial que en vez de irse y alucinar o meter muchísimos datos, trabaja con los datos cerrados de tus documentos, ¿no? Ujú. Ese es un nivel. Otro nivel más profundo todavía es trabajar a través de automatizaciones, de nodos de información, a través de APIs, a través de información que se puede proveer a través de terceros. Y otro todavía más profundo es, podría ser ya entonces el tipo de implementación de flujos inteligentes a través de toda estos sistemas que tiene todo empresario mexicano. Entonces, si me regreso a las pymes, ahorita estamos viviendo un momento donde dicen, sí, claro, ya conozco ChatGPT, ya utilizo Cloud para entregar, para capturar, hacer documentos de Excel. Eh, y todavía no podemos entrar en un tema de donde la gente entonces sea consciente de la seguridad y de todos esos niveles que existen para hacer cosas mucho más confiables, más automatizadas, también podría decir, y que vayan con la responsabilidad sobre todo de eh, automatizar para ahorro de tiempo, ¿verdad? No solamente para decir que lo estamos utilizando desde un chat, ¿no? Eso es un proceso que vemos muy pegando en todos lados, ¿no? Exactamente. Oscar, hay una preocupación en general entre las empresas y sobre todo entre los analistas empresariales que afirman que la mayoría de las empresas que invierten en IA operativa no obtienen un retorno de inversión muy grande y de hecho algunos pierden. Esto podría causar desencanto en esta tecnología. ¿Tú qué opinas al respecto y cuál crees que sea la razón para ello? Bueno, quiero poner el contexto primero. Yo pienso que esto definitivamente tienen razón, pero el contexto hay que dejarlo claro, que es las empresas en México, a diferencia de lo que pudiera pasar en otros países más desarrollados o que ya tengan ciertas políticas dentro de la empresa respecto al uso de la IA, se topan con algo muy interesante que va antes de la IA, que es el desorden de la información. Es Ujú. decir, tú tienes varias nubes, tienes a un directivo de marketing que no quiere compartir con el director comercial o que no quiere compartir con el de finanzas y empiezan a crear esos hilos de información. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema de la inteligencia artificial? Un sistema, por eso hablaba de los sistemas cerrados de inteligencia artificial, un sistema entre más especializado sea, entre menos le des tantas cosas, entre más los nodos estén definidos, eso pensémoslo como conexiones sinápticas, entre más cerrado esté, menos alucinación va a tener, más fácil va a ser la automatización. La realidad de las empresas en México no es esa. La realidad de las empresas en México es un desorden total. Tomemos un ejemplo o simulemos un caso de alguien que quiere crear un pipeline de ventas o un embudo de ventas.
y mete un montón de datos que de una base de datos que compró quién sabe dónde, ¿no? Y ya desde ahí empieza la basura Ujú, a contaminar todo un proceso. Entonces, realmente la IA no viene a solucionar el problema que tienes dentro de tu empresa, viene a amplificarlo o a potenciarlo si tus documentos no están ordenados. Por eso nosotros insistimos. El proceso de empresas como Compaqui o como otras que ponen en la nube, pero de manera ordenada los archivos, ¿no? Y eso me refiero desde facturas hasta tu documento en Word que tienes documento final, guión bajo final, versión 2 y le vas agregando terminaciones. Todo eso es una receta para hacer que en las finanzas operativas, en los FinOps, como se conoce, el consumo de tokens o de estas monedas digitales con las que, no monedas digitales, pero moneda con las que le estás pagando a la IA y con la ujú, que está siendo medida por su consumo, pues tenga un problema durísimo con cómo redituar eso. Ahora, hablando de FinOps, una cosa que antes de que utilicemos IA, ya sea en cualquiera de sus niveles, tenemos que analizar es que exista un perfil en las empresas que no teníamos antes, que es precisamente el analista del consumo de datos, el analista del consumo de información, de tokens. Ese perfil, así como en algún momento hablamos de seguridad informática, ahorita está surgiendo en las empresas y está llegando a las áreas de finanzas, pero imagínate el reto tan grande ujú. de un financiero que trabajaba solamente con procesos repetitivos, cíclicos, y ahora le quieras meter en el entorno de analizar tokens, ¿verdad? Oye, ¿qué Ujú, modelo estás utilizando? En el caso de Cloud, el de Fable, o estás utilizando eh, el de OpenAI, el 1.4, porque cada uno tiene sus costos y su proceso. Ahora, esto es por el frente. Si nos vamos ya como una empresa que va a pagar a nivel API, a nivel desarrollo, ujú. todavía esto se vuelve mucho más relevante, ¿no? Y ese es el gran reto que vivimos ahorita. Exactamente. Oscar, ¿cuál es la visión que tiene Compaqui respecto a la inteligencia artificial? Y otra pregunta obligada sería, ¿están ya implementándola o tienen planeado implementarla en sus operaciones? Bueno, esto es incluso una recomendación que se extiende a las demás empresas, ¿no? A la gente en general con la IA, y lo voy a explicar bajo esto que me preguntas en cuanto aquí cómo lo conocemos. Uno, en los procesos que sean muy repetitivos, muy talachudos, automatizar ese tipo de cosas que no conllevan riesgo, que más bien mitigan el error humano, eso es primordial para nosotros y ya estamos usando ese tipo de procesos de automatizaciones. Por ahí estamos lanzando un sistema que se llama Anticipa. Ese básicamente es como si vieras el ojo que todo lo ve, el Big Brother, que es el SAT, Ujú, ¿no? ¿Cómo te está viendo a ti? ¿Cómo te está observando? Oye, Fernando está... eh, lo que gasta corresponde a lo que me está demostrando de ingresos. Y esto lo pongo muy de modo porque también los fiscos del mundo, cosa que nos toca investigar también de este lado, están dando grandes pasos hacia la recaudación, ¿verdad? Hasta el análisis del estilo de vida, y ahora no solo por la factura, sino por el tipo de producto que compras. ujú, Desde una secadora de pelos que puede costar 800 pesos, ahora imagínate siendo analizado por el SAT diciendo, oye, compra la de 800 o compra la que empieza con D y termina con N y cuesta 15,000 pesos, ¿verdad? Hasta ese procesamiento está llegando. Y volviendo al tema del contacto, nosotros vemos no solo para nosotros, sino para la industria que tenemos que mirar también a ver este modelo de negocio, lo que te decía de los flujos inteligentes. Esto lo vemos a futuro. Como ahora ya no hay interfaces, como ahora vamos hacia un Internet que le llaman sin clic o filias, ¿no? Que es donde simplemente haces peticiones y esas peticiones te regresan a ti a través de un discurso, de un chat, ya no de una interfaz como hoy lo tenemos en el escritorio o en nube. ujú. Eso donde dices, oye, ¿quieres facturar? Pues te conectas a este modo de información y tú sabrás dónde lo respondes, si es en tu WhatsApp, si es en un correo electrónico de algo y atrás hay un motor que lo está analizando. Eso le va a pegar a toda la industria, es un poquito más como el plan hacia futuro, pero lo inmediato, como toda empresa, es ese análisis de lo talachudo y de quitarle al contador la captura y pasarle un poquito a la estrategia, ¿verdad? Ujú. Pero
el reto no solamente es de nosotros como desarrolladores, sino también del propio contador o administrador que por años nos ha trabajado de la misma manera y ahora lo Ujú, decimos, oye, este trabajo en el que pasaban los días, ya se lo comen la IA, pero ahora hay que pensar, ¿no? Ahora hay que tomar decisiones, ahora hay que ujú, crear, ya no con interfaces estáticas, con dashboards dinámicos que tú vas creando y que vas combinando. Es un cambio totalmente de paradigma y en México, hablando de la contabilidad, por ser contadores, por ser un poco más tradicionalistas, podríamos pensar que puede tardar más. Pero ya me ha tocado ver los casos de que si hay contadores que por ahí dos, tres personas que ya empiezan a ver estas combinaciones de automatizaciones y todo y digamos que generacionalmente también vemos cómo va avanzando como esa aguja, por decirlo así, de esa gente que dice, no solamente es el chat, también puedo hacer, combinar con mis propios datos. Y en este sentido, yo te lo diría así de manera rápida, eh, veo tres etapas para todo contador, administrador, emprendedor, empresario, que es eh, el prompt maestro, ¿no? Que genera cada quien. El segundo, la personalización. ¿Qué le doy de mi empresa? ¿Cuántos empleados tengo? Todo eso que lo hace mejor. Y por último, la fotografía inmediata en temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Con que esta semana se resulta que en la industria subió el precio del cacahuate. No estoy diciendo una tontería, pero solo esta semana tengo que considerarlo para tomar buenas decisiones. Y ujú. la gente solamente está ahorita como embelesada con estas figuras que te dicen, te doy el tron mágico para los medios de comunicación. No, Sí, no, no, el valor de la IA sí es a través de hasta el segundo paso, que es la personalización, y hasta el tercero, que es donde alimentas con tu temporalidad, con que eres tan bueno para observar, pero ahí hay que utilizar todavía más nuestras capacidades cognitivas, no las ok. operativas. Oscar, ¿esto querría decir que están implementando dentro de los productos de Compaqui ya IA o que van a profundizar este uso? Y por otra parte, ¿el SAT también está ocupando ya IA? Sí, el SAT ya tiene rato incorporando inteligencia artificial para sus procesos, sobre todo de análisis financiero. Esto no es una información que yo pueda como decir, la capacidad lo vemos por el tema hasta de casos famosos, ¿no? De retroactivos como el de, si no me equivoco, el de Salinas Pliego, todo eso, que es Ujú, una información que era difícil de analizar y ahora de repente dicen ya lo tengo todo analizado, eso solamente me suena ahí. Y ujú, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de Contact lo que queremos es también, eh, por eso decía, como hacer una semaforización o ponerte semáforos de dónde estás tú ujú. como persona, pero en un sistema cerrado, porque te digo, ahorita lo que está haciendo la gente es sacarlo por un chat. Sí, Y y como aquí hay un error súper grande, porque la gente arma sus prompts y yo lo que les digo, y el 50% tienes que dedicarlo a lo que quieres. Pero el otro 50% que no puedes dejar ir es lo que no quieres. Y la gente solamente pone lo que quiere y entonces digamos, el procesamiento te da resultados para quedar bien. Cuando nosotros integramos, sí que estamos haciéndolo dentro de Contactiva en nuestros sistemas, lo que hacemos es trabajar con un sistema cerrado de tu información y con una seguridad muy alta. ujú, Nosotros como PAC el nivel de seguridad que se nos exige desde el 2006 por procesar todos los XML o al menos el 50 y tantos por ciento de las facturas que pasan por México. ujú. Es un sistema de seguridad súper alto y lo que queremos es conservar esa confianza del usuario a través de decirle no saques tus documentos como tu balanza, tu tema de tus Sí, resultados sus financieros. Sí, datos internos, exactamente. manténlos en este ecosistema y están seguros y sabrás que seguros me refiero a que no los ve nadie más y seguros me refiero a que la información que estás viendo no está contaminada. Exactamente. Oscar, ¿Compaqui usa una IA en particular o utiliza alguna propia o cómo funciona esta relación con la IA? Bueno, ahorita por lo pronto yo lo que se podría decir es que este concepto del que estás hablando se llama IA Rapids, ¿no? Por ahí el otro día escuchaba en la radio a alguien que entrevistaban de eso y yo estaba como un poco molesto escuchando la entrevista porque decía, es que hay un montón de IA, ¿no?
Hay un montón de IAs en el mercado y que yo decía, no, en realidad IAs tienes como 4 desarrolladas. Lo que pasa es que se construye encima de esas IAs y son las compañías que todos conocemos. Ujú, Lo que pasa es que no estamos, las empresas de desarrollo no tenemos contratos frontales como los puedes tener tú con esas compañías. ujú, Utilizamos otros modelos. Para hacer una analogía de esto, es, tú tienes un modelo con un chat, agarraste a alguien de prepa, ¿no? Mientras nosotros llegamos con alguien que tiene 3 maestrías o no sé cuántos doctorados y el nivel de procesamiento de inferencia, el nivel de capacidad de procesamiento, pero masivo, es mucho más alto. Entonces, ahorita, como en toda la industria, estamos precisamente en la evaluación de qué funciona. No, o sea, ya estamos integrando IA, pero lo que voy es que ahorita el mercado mismo se está moviendo. Ahorita desarrollamos un producto y al rato vamos a tener que cambiar el motor detrás. ujú. Interesante con esto, que como los entrenamientos, la data y todo eso, eh, es algo que finalmente cuando tú construyes como empresa, en el caso de nosotros como Contact, es algo que no se pierde porque lo puedes implementar para cualquier modelo. Lo que importa Ujú, otra vez, me regreso a cómo iniciamos esta entrevista, es que los datos del cliente estén limpios y sean exacto. confiables. Ujú. Exactamente. Oscar, mencionabas al principio, y me parece muy prudente recordarlo, la seguridad que debe tenerse al utilizar inteligencia artificial, sobre todo en este tipo de procesos que tienen que ver con el mundo financiero. ¿Cómo trabaja ahí Compaq con los clientes que estén haciendo este tipo de procesos para asegurar sus datos y sus procesos? Mira, en el tema de, vamos a hablar, a separar dos temas importantes. Uno es hacer automatización con IA y otro es inferir cosas con IA o predecir cosas con IA, que son dos campos Ujú, que luego la gente no separa y por eso se hace un embrollo todo. Para el caso de automatización es lo que te decía hace rato, entrar por la parte amable, por decir, tardas mucho tiempo en esto, lo voy a procesar. Ahí no tiene ningún tema de seguridad porque básicamente lo que hacemos es tomar los datos, utilizar un procesamiento, no salirnos de estos datos y darte un resultado sin exponerlos a nadie. ¿Sí? Es ujú, un procesamiento cerrado. En el caso de la inferencia y la predicción, ahí es donde empieza el tema, no para nosotros como Contafi y no para una seguridad de exponer datos, es para un tema de la seguridad de la respuesta. En el caso financiero, y si ustedes están en esta área con o sin Contact, mi recomendación es, si lo van a utilizar la IA, tú eres el de finanzas, si lo vas a utilizar para un tema predictivo, ¿sí? Un tema de proyección, un tema de donde ya le hagas que piense que ya no es nada más una automatización, sino esa decisión de la IA. ujú. Yo ahí todavía te diría que no lo hagas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la seguridad de esa información todavía tiene mucha variación, todavía tiene mucha, sobre todo desde los modelos que trabaja el usuario promedio, tiene mucha alucinación, pero sobre todo sabes que lo que más afecta, que tiene mucha intención de quedar bien contigo y de no contradecir. Ujú, En ese sentido, la seguridad, nosotros no tenemos ningún problema porque estos contratos son igual como se ha vivido en la industria informática, fue no ujú, exponer esos datos desde que rentamos una nube y todo eso sigue igual. Como compartir nuestra decisión es estos proyectos, tenerlos un poco más adelante en la maduración de esta IA por las especulaciones. Cuando entramos en IA más especulación, es donde podemos entregarle a los clientes un poquito de datos que no nos convienen y no queremos ir por ese lado. Mucha de la gente de los pequeños competidores que a veces llegan ahorita, pues es que yo te hago tu automatización para que entregues como financieramente todo el reporte y ya no tengas que pensar, ojo con eso, ya le pasó a Shane alguna vez vendiendo esvásticas en su página web. Y había páginas, o sea, un dije de esvásticas. ¿Por qué? Porque no había nadie que lo revisara. Dijeron, ujú. hacen prompts que dicen que esté a la moda, que sea un símbolo que todo el mundo conoce, que provoque una emoción. Sí, me doy a entender por dónde voy. Sí, Y el símbolo es exactamente, totalmente incorrecto y exactamente. no queremos caer en eso. Yo lo que diría a los fiscalistas y a la gente que maneja información sensible, dejen la información, o bueno, si van a trabajar más bien con información de predicción,
revísenla 2 o 3 veces. Sí, además en el mundo financiero creo que la predicción ni siquiera al Banco Mundial, ni siquiera a Standard Poor's le sirve más allá de una semana porque las cosas cambian muy rápido, ¿no? Y lo vimos, va a salir un poco el tema, pero lo vimos con Elon Musk, su lanzamiento, ¿no? De la Exacto. empresa que para los viajes turísticos al espacio, como una moneda sube y que qué confianza, y a las 2 semanas lo tienes por el suelo, ¿no? Ese tipo de cosas son difíciles de Exactamente. especular. Sí, claro. Muy bien. Oscar, para finalizar, ¿cuáles serían, por un lado, los beneficios que tendrían los usuarios de COPAQUI con estos modelos que utilizan inteligencia artificial? Número dos, ¿cómo los licenciaría COPAQUI? Y número tres, ¿qué proyecciones tendría COPAQUI sobre la IA? Fíjate que el primero, el modelo, ¿qué beneficios serían? Otra vez creo que tengo que hablar de manera amplia. Lo que deseo es ahorro de tiempo, menos fatiga con el tema del análisis. El contador vive en un tema súper operativo, súper talacudo, y esa parte es un beneficio que adquieren en automático, ¿no? Ujú, Pero quiero saliéndome de cuenta aquí, pues la industria va a vivir este proceso que sería la base de todo trabajo. Va a ser como el Pac-Man, le va a tirar la mordida a toda la base de los contadores. ¿Por qué me refiero por base? Por el trabajo inicial, el ujú. capturista, ¿sí? Y no es solo el contador. En el parte de marketing, el que publicaba en las redes sociales, ¿no? Y así nos podemos ir con cada industria. Entonces, ese trabajo, si yo lo pusiera o si en nuestra cabeza nos imagináramos una gráfica, es trabajo que no tiene trabajo intelectual, que no aporta intelectualmente y que es sumamente operativo, puede recibir una ayuda, digamos, directa, un beneficio directo con eso. Para los contadores, la captura, el, las vistas rápidas, los dashboards, todo ese tipo de información para tomar, ojo, información dura, concreta de tu propia empresa, no Ujú, información inventada. Segundo, yo creo que la vista de contacto hacia el futuro sí tiene que ver, y esto lo invito a todos los que nos escuchan a ver a que sabemos que la industria va a migrar a hacer sus propios flujos inteligentes de trabajo. Es decir, todos, contadores, administradores o administras, tenemos, incluso tú y yo, Fernando, tenemos trabajo donde hacemos cierto tipo de ritual, ¿no? De proceso sísmico. Y para hacer ese trabajo analizamos información. El valor que agregamos, Fernando, tú y yo, es posiblemente por cómo eh, mezclamos esa información como si fueran redes sinápticas para dar un resultado más impresionante, más plausible, pero también más medible en beneficios. Entonces, el futuro de Empathy también pertenece en nuestra planeación hacia mediano o largo plazo a que trabajemos con nuestros modos de información en un ecosistema cerrado del cliente, controlado. Por cerrado ujú. me refiero controlado. Sí. Y que sabemos que es un juego de confianza, ¿no? O sea, con el cliente. Y queremos estar en esa confianza que hemos conservado desde el 1984. O sea, somos una empresa seria y vamos a entregarte no por moda, sino porque sean reales los datos que ves en tus plataformas, ¿no? Y ayudándote con la parte de automatización en la operativa. Muy bien. Y Oscar, el licenciamiento, ¿se venderá, se licenciará como un producto aparte o estará integrado con los otros productos? Ahorita estamos generando productos que ya tienden a automatización como un licenciamiento aparte. Y lo que te decía de los nodos, tendrás sí o sí que ir por un tema de consumo, pero este Sí. todavía sería más adelante. Ahorita todo va embedido en nuestros sistemas ¿qué es lo que sucede? Con un límite de buen uso, ¿no? Que llamamos, y eso sucede desde la nube. Ujú. Es que no se ha explotado o sobreexplotado por alguien que entiende cómo funciona algo y quiere Se aprovecha. aprovechar, exacto. Si por lo pronto es licencia y a futuro tendríamos que migrar, y lo vamos a ver en el mercado, hacia un tema de consumo, ¿no? Muy bien. Pues Oscar, muchísimas gracias por esta entrevista. No sé si quieres agregar algo más.
Bueno, yo creo que nada más un mensaje para todos, en general, emprendedor, contador y toda la parte dura, digamos, de la empresa. Por años hemos venido trabajando de una manera muy cíclica, muy controlada. Y hoy aquellos que sean los primeros en adoptar, sobre todo en este ramo de la contabilidad, de la administración, tienen una gran oportunidad por mostrar los datos de sus clientes con inferencias propias, ¿sí? De mezclarse en la junta directiva, ya no de mostrar impuestos y de decir ya cumplí con este proceso que me pedía el SAT, de tomar decisiones. Y mi mensaje final es darle ese enfoque a la gente a que investigue, no solamente desde que abre su ChatGPT, sino qué más se puede hacer como un valor para la propia empresa. Y en ese sentido, nosotros como Compaqui también estamos para ayudarnos. Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar. Oscar López, gerente de innovación en Compaqui. Muchas gracias y nos vemos Gracias, por aquí. Fernando. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego.